saludar. Santo. Saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Dios les guarde, Dios les bendiga. Este es el culto de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Nos predica en este día, viniendo de lo más verde de Puerto Rico, la pastora Lourdes. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Amén. Amén, amén, amén. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que sea Él, ¿verdad? Quien nos lleve el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que podamos, yo soy solamente un instrumento del Señor y damos gloria y honra a nuestro Señor, Padre Santo. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Úsame como instrumento, Señor, para que tu palabra sea llevada a través de las redes sociales y aquí a nuestros hermanos, Señor, Padre Santo. Tú dijiste, habla, y yo dije, heme aquí, Señor. Gracias te doy por la oportunidad que me das, Señor. Para mí es un privilegio llevar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos los que estamos aquí presentes y todos los que están escuchando, Señor. Vas a ser tú, Señor, tu Espíritu Santo redarguyendo a cada uno, Señor, según su necesidad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues antes de empezar a predicar, ¿verdad? Yo quería hablar acerca, en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia y el mes de la educación cristiana, ¿verdad? Nosotros todos sabemos, ¿verdad? Primeramente quiero felicitar a todos los maestros de educación cristiana y en especial a los de esta iglesia, amén, que tenemos excelentes maestros de educación, aleluya, empezando por nuestro pastor. Amén, que es un excelente maestro de educación, aleluya. Dios lo usa poderosamente, igual que a todos nuestros hermanos que nos dan las clases bíblicas cada domingo. La Biblia es una herramienta poderosa de estudio del cristianismo y del evangelio de Cristo, ¿verdad? Está escrita por varios hombres, inspirada en cada época diferente, pero inspirada por el Espíritu Santo. Es un relato de vida donde nos enseña, ¿verdad? Y nos habla acerca de la vida, misterio, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Nos enseña, ¿verdad?, a amar al prójimo como a nosotros mismos y la Biblia es un instrumento de fe para llevarnos a tener una vida diligente en el Señor, ¿verdad? Una mejor manera de vivir bajo lo establecido por el Señor a través de su Espíritu, amén. Es pan de vida, es pan del cielo, no para el hombre externo, sino para nuestro hombre interno, amén. Así que le damos gloria a Dios por la palabra de Dios, por la Biblia, por cada hombre que pudo escribir, ¿verdad? Y por cada hombre que tradujo esa palabra en diferentes idiomas. Sabemos que la Biblia es el libro más vendido del mundo, el libro más leído del mundo, el libro más traducido del mundo y el libro donde está en todas las naciones del mundo. Hay una Biblia, 2, 3, pero en todas las naciones. Hay libros que no pueden alcanzar lo que ha alcanzado la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Porque es palabra del que nos creó. Amén, aleluya. Dicho esto, ¿verdad? Vamos a la predicación. Yo le puse por título, suelta lo que te impide buscar a Dios profundamente. Porque yo sé que todos buscamos a Dios. Pero vamos hoy a hablar de qué en lo más profundo de nuestro ser nos impide buscar al Señor. Vamos a estar hablando de ese mientras y de ese hasta. Amén. Lo que nos ayuda a seguir o lo que nos impide seguir al Señor, tenemos que soltarlo. Muchas veces tenemos que reflexionar, ¿verdad?, en nosotros mismos, en qué lo que nos impide buscar más profundamente al Señor. Porque ahí está el detalle, en el más profundamente. Amén. Yo vi en estos días algo que me causó mucha gracia, pero a la misma vez lo vi espiritualmente. El Señor me habló con esto que vi no recuerdo si fue en internet o en la televisión, pero estaba este niñito con una manguera en la mano y la manguera estaba encendida y él estaba huyendo al agua y corriendo de un lado al otro, pero no soltaba la manguera. O sea, él estaba huyendo a esa agua, pero él no soltó la manguera. Él seguía corriendo y huyéndole al agua con la manguera en la mano. Así muchas veces estamos nosotros, corriendo a las cosas del mundo,
pero no la soltamos de nuestras manos. Amén. Hoy vamos a estar hablando de algunos obstáculos que nos impiden buscar del Señor más profundamente. Este es el orgullo, la pereza y la comodidad. Amén. Vamos a estar viendo la vida de dos varones que tuvieron un mientras y un hasta luego. Mientras buscaban a Dios y un luego y un hasta luego, las consecuencias de ese dejar de buscar del Señor. Y vamos a estar hablando acerca de un hombre que en la clase dominical se habló bastante de él, Moisés. Moisés fue un hombre que en medio de todas las adversidades que tuvo, siguió diligentemente a los propósitos del Señor. Amén. Él dejó todas sus comodidades, pero siguió al Señor. Para comenzar a hablar acerca del primer argumento, que es el orgullo, vamos a estar en 2 de Crónicas 26. Gloria a Dios, aleluya. Le pedimos a todos los hermanos que puedan estar de pie. 2 de Crónicas 26, vamos a estar leyendo el 5 y el 16. Amén. Vamos a estar hablando acerca del rey Uzías. Del rey Uzías podemos decir que él reinó, empezó a reinar a los 16 años, fue rey por 52 años y uno de los mejores reyes de Israel. Amén. El rey Uzías logró quitar la idolatría de los ídolos y fortificó a toda Israel. Aquí no lo vamos a leer completo, pero el capítulo 26 lo pueden tomar después para leerlo con calma en sus casas y nos habla de todas las cosas que hizo Uzías. Pero a mí me llamó mucho la atención que dice que él tenía un ejército grandísimo. Amén. Y él fue quien con una máquina inventada por ingeniero. O sea, estamos hablando de una época muchos años atrás, pero ya había una máquina inventada por ingeniero y con esto él construyó las torres y los baluartes, ¿verdad? Para arrojar saetas y grandes piedras. Dice, estoy leyendo el 15, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerlo poderoso. Pero vamos a leer el 5. El 5 dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido de visión de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. El número 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. 26:5 y 26:16, Isaías. Aleluya. Como les dije, Uzías era un hombre que el Señor le había dado muchas bendiciones y había logrado que él tuviera éxito y su reinado fue un reinado lleno de maravillas y de mucho adelanto. Amén. Pero su orgullo religioso y su poder lo hizo que en algún momento se rebelara contra Dios. Muchas veces nosotros podemos ver cómo nosotros, ¿verdad? En este tiempo, usando este ejemplo de Uzías. Uzías tenía un mentor. Hablábamos mucho en la clase, ¿verdad? Acerca de tener a alguien que nos ayude y que nos pueda dirigir, ¿verdad? Uzías tenía un mentor y era el profeta Zacarías. Cuando Uzías entendió y vio su poder, se enardeció y su corazón se enaldeció y esto lo llevó
a la ruina. Fíjese que siendo él más fuerte, en vez de seguir al Señor porque era más fuerte, al contrario, a veces la fuerza, la fortaleza, lo que hace es que nos pongamos más orgullosos, ¿verdad? Y que olvidemos de dónde Dios nos sacó. Eso le pasó a Uzías. Uzías olvidó todo lo que el Señor había permitido que él pudiera tener y desobedeció una regla, que era, ¿verdad? Todos sabemos que para entrar al templo eran solamente los sacerdotes y sabemos que solamente los sacerdotes podían prender el incienso. Amén. Y Uzías no hizo caso. Se creía tan y tan poderoso que él podía romper esas reglas, unas reglas que ya estaban establecidas, ¿verdad? No por el hombre, sino por estos hombres que seguían al Señor, los sacerdotes que entraban al templo, ¿verdad? Y entonces él entró al templo para que él a encender el incienso, pero esto se lo impidió el sacerdote Zacarías juntamente con 80 sacerdotes más trataron de impedirlo. Imagínense ustedes esa escena, donde él quería irrumpir, donde no podía estar, y había un hombre de Dios, un sacerdote que seguía las reglas, ¿verdad? Y que era un hombre de Dios, que era Azarías. Perdonen que mire cuando voy a decir un nombre, pero los que me conocen saben que cambio los nombres a veces, así que para dar el mensaje correcto, pues a veces miraré la libreta. Pues Azarías era uno de los sacerdotes juntamente con 80 más, tratando de impedir que Uzías prendiera el incienso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al él querer imponerse entre lo que ya estaba establecido de parte de Dios, ¿qué pasó? Dios lo hirió. Amén. Así que la palabra dice, mire que el que esté fuerte, que no caiga, y nosotros no podemos jamás creernos que por donde Dios nos ha puesto podemos ir por encima de Dios. Por encima de Dios no va nadie. Ese es el Todopoderoso y ese es nuestro Creador. Amén. Así que Dios lo hirió con lepra y tuvo que vivir con lepra por el resto de sus días, y no solamente con la lepra, sino que aislado hasta el día de su muerte. Así que podemos ver en esta historia de Uzías, donde hubo un mientras buscaba de Dios, hasta que se enardeció su corazón y se apartó de lo que Dios tenía para él. Porque fíjense que cuando leemos un poco en la historia de Uzías, vemos que fue uno de los reyes que más pudo lograr, uno de los reyes que si pudiéramos dividir esas grandezas, tendríamos que irnos como a 3 épocas más para ver la grandeza tan grande que él había adquirido, ¿verdad? Pero fue mientras estaba bajo el consejo de Zacarías y mientras escuchaba la voz de Dios. Por eso es que cuando estamos fuertes tenemos que velarnos, ¿verdad? De no orgullecernos, de que nuestro corazón no se enardezca, porque eso nos puede llevar a la ruina espiritual. Porque podemos tener todo lo que deseemos materialmente, pero espiritualmente estamos arruinados. Amén. Así que vamos a ir ahora a otro hombre que también tuvo un mientras, y aunque este hombre tuvo un mientras y un hasta, cuando estuvo en el mientras, Dios lo puso en gloria también. Este hombre, mientras estuvo en el mientras, Dios lo sacó de pastor y lo hizo rey de Israel. Vamos a hablar acerca del rey David. El rey David, un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque fue ungido por Dios, un rey ungido por Dios. Amén. Y este rey, a mí, cuando yo estaba estudiando, que me hubiera gustado leérsela, pero no se puede, es mucho. En 2 de Samuel, vemos el pacto que Dios hizo con David, que si lo leemos completo, es maravilloso. Todo lo que el Señor le dijo a David y todo lo que David le dijo al Señor. Amén. David era un joven también, era joven cuando fue llamado, cuando fue ungido por Dios.
Amén. Y yo solamente me gustaría leerle en Samuel, 2 de Samuel 7:3, no lo tienen que buscar, porque miren lo que le dice, que también tenía un mentor, Natán. También David tenía un mentor. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Eso quiere decir que todavía el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios. Amén. David fue un hombre también con mucho poder en su reinado. También era un guerrero. Él era de los que los que mandaba y iba también, porque él iba a las guerras. Él guerreaba juntamente con su pueblo, él no se quedaba. Pero podemos leer, ¿verdad? Aquí en el capítulo 11, donde él en ese momento no fue a la guerra. Después de haber tenido muchos éxitos guerreando con su pueblo, dice que aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab. Él no fue, él envió a Joab. Amén. Y él estaba puesto como rey, pero también como guerrero. Pero él se quedó. ¿Qué podemos ver aquí? Yo le puse a él como en la etapa de la pereza, donde llegamos a un límite donde creemos, nos cansamos tanto y tanto de luchar y de luchar y de luchar, que lo que hacemos es que nos recostamos. Amén. Y David ya había alcanzado todas las guerras, había ganado todas las guerras y tomó la decisión de quedarse y mandó a un guerrero. Amén, para que fuera a guerrear por él. ¿Qué pasa? Que David fue tentado porque él se quedó, él subió a su terraza y desde su terraza miró y vio a una mujer hermosa. Todos sabemos la historia de David y Betsabé. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que este rey fue tentado porque miró hacia donde debería de mirar, ¿verdad? Y él tuvo como mujer a la esposa de Urías. Ayúdenme con los nombres, aleluya. A la esposa de Urías. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que sabiendo David las normas y las reglas, él no sabía que estaba fijándose en una mujer que era de otra persona? Y no solamente eso, era de un guerrero de él, que estaba en la guerra, que estaba donde él también debió de haber estado. Amén. Pero él, en su poder, ¿verdad?, tener lo que él quisiera, la mandó a buscar y la hizo suya. Amén. Y no solamente en eso, todos sabemos lo que pasó después, que mandó a buscar ayúdeme, pastor, a Urías. Mandó a buscar a Urías mientras le dijo que se fuera a su casa, pero él, fiel a David, se quedó en la puerta de su casa, volvió de nuevo y lo emborrachó y lo envió para su casa, pero él no fue, él se quedó a la puerta de David y no en balde eso lo mandó para la guerra, ¿verdad? Y le dijo que le llevara una carta a Joab. Y en esa carta lo que decía era que pusiera a Urías al frente para cuando vinieran el enemigo, pues lo mataran, ¿verdad? Lo hirieran de muerte. Amén. Y entonces, ¿qué vemos en todo esto? Un hombre de Dios, David, un hombre de Dios ungido por Dios. Cómo todo esto se había procesado en su corazón porque se enardeció su corazón. Y ya su corazón no estaba, ¿verdad?, conforme a lo que Dios quería para él. ¿Ven? Así que esto lo que nos enseña es que nosotros nos tenemos que cuidar. Dice, de toda cosa guarda tu corazón. Amén. Para Dios no hay nada oculto. Nada. David pudo ver que después su mismo mentor, Natán, le dijo todo lo que él había hecho. Amén. ¿Cómo lo hizo? Pues le hizo una historia
¿verdad? Y esta historia dice, no, mira, que el hombre más fuerte hizo esto y el que era menos fuerte tuvo que pagar, y él dijo, no, a ese hay que mandarlo a matar. ¿Y qué le dijo Natán? Tú eres ese hombre. Amén. Así que David todavía quería seguir escondiendo, pero para Dios nada es oculto. Así que Dios permitió que Natán pudiera ver, ¿verdad?, lo que David había hecho. David se quedó con Betsabé, ¿verdad? A Urías morir, se quedó con Betsabé. Pero ¿qué pasó? También Dios hirió a David, lo hirió en su familia. ¿Cuánto nos duelen, verdad? Que las cosas que quizás nosotros hicimos tengan las consecuencias a nuestros hijos. Amén. ¿Qué pasó? Que Betsabé había quedado embarazada, pero perdió ese hijo. Todos sabemos que después tuvo otro hijo, Salomón, que fue un gran rey también. Pero antes de que aconteciera todo eso, el Señor le dijo a David, cuando David fue a los pies de Cristo pidiendo perdón por lo que había hecho, el Señor le dijo, yo te perdono, yo te voy a perdonar, te voy a salvar la vida, pero la espada no se apartará de tu casa. Y todos sabemos todo lo que aconteció después. Amén. Estas cosas trágicas que le pasan a estas personas que tuvieron un mientras y después fueron aún hasta que se apartaron de Dios o hasta que olvidaron todo lo que Dios les había prometido, son para que nosotros reflexionemos que cuando estamos en los caminos del Señor no podemos mirar atrás ni podemos mirar al mundo, ni podemos mirar lo que quizás pudimos haber tenido y ahora no tenemos. Amén, porque lo que nosotros tenemos ahora es más grande y más poderoso, que es la salvación y es a Cristo en nuestro corazón. Aunque no tengamos nada material y aunque no tengamos poder, tenemos el poder de Cristo en nosotros. Amén, somos coherederos de su gloria. La Biblia dice que nosotros haremos cosas más grandes que Jesús. Amén, cosas más grandes que yo harán ustedes. Amén. ¿Qué estaba hablando? No estaba diciendo que nosotros somos Dios. Nosotros somos coherederos, somos hijos de Dios al aceptar a Jesucristo. Porque la Biblia también nos habla, ¿verdad? Y aquí podemos ver donde este es en el Viejo Testamento, pero hay un nuevo pacto. Amén, un pacto maravilloso, que es por la sangre de Cristo. Amén, que todos nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Amén. Y si alguno ha pecado, abogado tiene. Amén. Y nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de Él nosotros recibimos la salvación, pero a través de Él también recibimos el perdón de nuestros pecados, de esos que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que se nos presentan. El Señor nos ve santos. Amén. Porque Él nos limpió de todo pecado, pero nos toca a nosotros nos toca mantenernos en ese mientras buscamos del Señor. No podemos apartarnos de ese mientras buscar al Señor, porque a la vez que nos apartamos, amén, nuestro corazón se enardece, empezamos en la pereza, buscamos nuestra comodidad. Ay, pero ya yo soy salvo, es que fulana, mira, ¿qué necesito? No, es que yo no puedo ir ahora, yo voy después, como estaba diciendo la pastora Lorena en la clase. Si el Señor, por gloria, nosotros tenemos que dar lo que recibimos. Si el Señor nos manda y nos inquieta, como dijo la pastora también en los comentarios en la clase, nosotros tenemos que ir, porque es el Espíritu Santo quien nos está hablando. Amén. Y nosotros en este momento, nosotros podemos ver estos dos hombres que tuvieron un mientras con Dios, que tuvieron una relación preciosa con Dios y por situaciones lo dejaron. Hoy yo te digo a ti, si estás apartado, si sientes en tu corazón que has fallado en algo a Dios, vuelve, todavía hay un mientras con Dios. Hasta que Cristo venga hay un mientras con Dios. Y Dios perdona todos nuestros errores, todas nuestras iniquidades y perdona todos nuestros pecados. Amén. Lo importante es que nos mantengamos en ese mientras del Señor. Hay otro hombre, Moisés, como vimos en la clase. Este hombre, Dios lo llevó hacia los egipcios. Amén. Y fue el hijo de la hija del faraón.
Amén. Así que quiere decir que él creció en abundancia y en comodidades. Él sabía lo que era estar cómodo, él sabía lo que era tenerlo todo, tener comida de más, vivir bien, vestir bien, porque pertenecía al palacio del faraón. Amén. Mas, sin embargo, este hombre nos da otra lección, la lección de abandonar todo, porque en su corazón ardía su pasión por su pueblo. Amén. Cuando él descubrió que él era egipcio, cuando nosotros descubrimos que somos cristianos, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, tenemos que ir en busca de lo que Dios quiere para nosotros. Apartarnos del mundo, apartarnos de los lujos, ¿okay? Porque eso se queda. Vamos nosotros solamente glorificados, y lo que nosotros hagamos es lo que el Señor, vamos a ver, ¿verdad? Esas coronas, esas piedras preciosas en nuestras coronas. Amén. Así que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios primero, y después todas las cosas vienen por añadidura. Amén. Cuando Moisés, como estudiamos en la clase, cuando Moisés llegó a la ciudad de Natán, allí Dios no lo dejó solo. Allí Dios le dio esposa, hijo, una familia, y él allí, con toda la sabiduría que él había aprendido de los egipcios, ¿verdad? De cómo llevar, ¿verdad? Y cómo estar cómodamente, él aprendió, y él pudo ver lo que es estar cómodamente y lo que es luchar por tener o por adquirir lo que uno quiere. Amén. Ese es el ejemplo que yo veo en Moisés, donde él nunca se apartó, aunque él le dijo al Señor, pero ¿por qué me mandas a mí? Porque a veces dudamos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo si fulano lo hace mejor? ¿Por qué yo si fulana estudió tanto? ¿Por qué yo si yo no sé hablar? Amén, como dijo Moisés. Pero el Señor sabe todas las cosas, y el Señor sabía que Moisés era ese hombre manso y fiel, como lo leímos en Números 12, 3 y 7. Dice que Jehová le habló a Aarón y a Miriam, su hermana, diciéndole, ¿por qué tú estás hablando de ese mi hijo? ¿Por qué tú estás hablando de él si él es manso y es el más fiel de todos? Y le dijo, por eso él me ve cara a cara. Amén. Así que Dios vio en Moisés, Dios no miró que había estado en riqueza, que ahora estaba como pastor. Dios miró que era un hombre fiel y manso. Y es como nosotros nos tenemos que mantener, humilde, fiel, manso, estar en ese mientras del Señor en todo momento. No importa que en algún momento hayamos tenido una situación y hayamos llegado al fondo, ahí en el fondo está el Señor para levantarnos. Amén, porque Dios es poderoso. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por algo, por la humanidad. Él no murió en vano, eso no es una historia para leerla, eso es una historia que tenemos que vivirla y saber que Él murió por nosotros y que dio su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Él dio su sangre por la humanidad. Lo que pasa es que no todos, ¿verdad? Como dice la palabra, los recibieron. No todos aceptan a Cristo como su Salvador. Pero en estos momentos el Señor, mientras estamos en ese mientras, que el Señor todavía no ha venido a buscar a su iglesia, todos tienen la oportunidad de volver atrás y buscar ese mientras de Dios. Soltar la manguera y ver que hay algo que nosotros tenemos que hacer y que quizás nosotros mismos somos los que impedimos que se haga lo que Dios quiere que se haga en nosotros. Porque desde el principio de la historia, para Adán y Eva, desde allá, donde Dios tenía una relación de tú a tú con la humanidad, con ellos, así también con nosotros, a través de Cristo, gracias a Cristo, nosotros podemos hablar directamente con el Señor. Amén. Y mucha gente dice, yo no oigo a Dios. Usted oye a Dios. Usted oye a Dios. Cuando un hermano le habla, cuando la palabra de Dios te habla, porque esta palabra es vida. Y es vida para que nosotros crezcamos. Y es vida para que nosotros aprendamos. Y volvemos, somos humanos. Quizás hacemos un hasta y paramos en algún momento.
y nos da miedo y nos enorgullecemos porque hemos llegado hasta cierto punto y creemos que somos lo máximo. No, no somos lo máximo. Lo máximo es el Señor. Nosotros somos siervos del Señor. Nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros somos aquel ente que el Señor usa para ir a otros. Pero nadie está sobre el Señor y nadie es más importante que el Señor. No nos podemos enorgullecer, no podemos vivir en pereza, no podemos vivir cómodamente. Tenemos que estar, nosotros estamos en una guerra. Estamos en unos tiempos en que tenemos que guerrear. Gracias al Señor, ¿verdad? No hay esa persecución como en otros países, pero hay una persecución espiritual. Amén. No podemos olvidar que está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y vemos muchos cristianos, muchos pastores, muchas personas que le han servido al Señor y hoy vemos que no les están sirviendo. ¿Por qué? Porque se debilitaron o porque se hicieron tan fuertes que se creyeron que no podían caer. Amén. Así que nosotros nos mantenemos orando por esas personas y a mí me gustaría que fuéramos, a ese sí, me gustaría que fueran conmigo a Efesios 4. Porque es lo que Dios quiere para nosotros. En Efesios 4, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos como un varón perfecto. Amén. Lo podemos lograr. Lo podemos lograr, hermano. Eso se puede. Vamos a estar leyendo que nos mantengamos como un varón perfecto y que no seamos como los niños. Los niños un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Nos tenemos que mantener fluctuantes, o sea, nos tenemos que mantener firmes en lo que creemos y en lo que queremos en el Evangelio. Vamos a estar leyendo el 15. Como no somos niños fluctuantes y somos varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esto quiere decir que no, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Este es en Cristo. Así que nosotros tenemos que permanecer todos, ¿verdad? Unidos. No hay nada más poderoso que la unión. Amén. Si uno cae, el otro le levanta. Amén. Si usted ve que hay un hermano que está fallando en algo, no tenga miedo de acercarse y dar un consejo. ¿Ok? Porque si el hermano no recibe el consejo, pues ese corazón está enardecido. Ahora, si el hermano recibe el consejo y se corrige, ¿verdad? Vemos que es un corazón humilde conforme al corazón de Dios. Porque volvemos a lo mismo. Podemos estar fallando en algo y no darnos cuenta. ¿Ok? Y mi hermano que me está mirando me dice, mira, Lourdes, yo creo que tú debes de hacer esto. Lourdes, yo creo que tú debes llegar más temprano a la adoración porque estás llegando tarde. Yo no me puedo enojar, ¿verdad? Pido disculpas a la líder de adoración, pero estoy llegando tarde, es cierto. No puedo poner excusa ni decir, ay, mira, es que Isaías se levantó tarde. Está bien, Isaías se levantó tarde, pero si vas para la escuela, Isaías se levanta tarde, no se levanta temprano. ¿Quién está fallando? Yo. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que ver. ¿En qué nosotros estamos fallando? ¿En dónde dejamos lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros podamos crecer como varones perfectos para la grandeza de Dios? No para nuestra grandeza, para la grandeza de Dios. Amén. Así que les soltamos, ¿verdad? A todos nuestros hermanos que están escuchando a través de las redes sociales, que si usted se ha apartado del Señor, si usted ha dejado la Biblia a un ladito, y si usted en este día el Señor le ha hablado, vuelve y recobre la lectura de la palabra. No hay nada más poderoso para que nosotros podamos sentir y entender lo que es el Espíritu Santo en nosotros y entender el sacrificio de Cristo en nosotros que leer la palabra. Dicen que leer la palabra 4 veces a la semana hace mucho. Así que no la leamos una vez a la semana, el domingo cuando vengamos, sino vamos a leerla diariamente. Amén, aunque sea un versículo. Y le exhortamos que si usted no tiene una iglesia donde ir,
venga a nuestra iglesia. Aquí hay una sana doctrina, nuestro pastor Jorge Ortiz, nuestra pastora Wanda Meléndez y el grupo de hermanos que estamos aquí reunidos hoy, le vamos a recibir con mucho cariño, porque el Señor nos llamó a eso, a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y si usted vive lejos, busque una iglesia de sana doctrina y dígale que usted quiere ser discipulado, como dice nuestro pastor. El discipulado es muy importante. Amén. Así que hasta aquí la prédica, y les soltamos que el martes no vamos a estar virtual, es presencial, pero el miércoles vamos a estar compañeros de oración, el jueves el estudio bíblico con el pastor Jorge Ortiz, y el próximo domingo lo esperamos con el mismo amor. Dios les bendiga y Dios les guarde.